a ver, que vamos a profundizar ya enseguida, es que los receptores pueden actuar a través de distintas formas para cambiar la función de la célula. Imagínense una célula que tiene un receptor de superficie y este receptor puede estar unido a, por ejemplo, un canal. Y de repente, este canal puede estar cerrado, ¿verdad? Espérenme. El canal puede estar cerrado, así. Se viene el fármaco, se une al receptor y puede producir que este canal se abra. Es un efecto rápido y esto ocurre en los receptores asociados a canales. Un receptor está asociado al canal, se une a su ligando, a su fármaco y el canal se abre. Rápido, fácil. Entonces tenemos que la misma unión del fármaco con el receptor produce ese cambio. Sin embargo, existen otras vías, existen receptores que están unidos a ciertas proteínas. Y la unión del fármaco a estos receptores produce una activación de esta proteína y esta proteína puede tener varias acciones otra vez. Esta proteína puede de repente abrir otro canal o esta proteína puede desencadenar la acción o la apertura de calcio o puede activar otras enzimas o puede producir la relajación del músculo liso. Es decir, la unión al receptor activa otra proteína y esa proteína es la que se encarga de realizar realmente el efecto. Aquí teníamos un mecanismo más simple. El mismo receptor producía el efecto. Acá tenemos ya un mecanismo un poco más complejo donde se utiliza un intermediario. Esto suele suceder a los receptores asociados a proteína. Y la proteína G, ustedes habrán estudiado las vías de señalización, pueden desencadenar muchas respuestas en la célula, ¿sí? Y esto es lo que nos quiere decir esta diapositiva. A veces la unión de droga al receptor produce ya la acción farmacológica. La misma unión produce la acción, en este caso era la apertura del canal. Pero hay veces que la unión de la droga con el receptor produce un segundo mensajero, ¿verdad? Activa la proteína G y la proteína G activa otros lugares. Entonces no es una acción directa, sino es más bien indirecta, es más compleja, ¿sí? Y esos dos ejemplos son los que les di. Uno sí es más directo, que la unión del receptor produce el efecto farmacológico, la acción farmacológica. Eso se ve en
los receptores asociados a canales, ¿sí? Y cuando la unión de la droga con el receptor produce una activación de una segunda proteína que después produce la acción, hablamos de una de los receptores unidos a proteínas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se les dice. ¿Y el resto? Esto vamos a volver a ver ya hacia el final de la clase, vamos a volver a mencionar esto. Bueno, esto sí es importante. Esto es tema de examen, ¿sí? ¿Qué es afinidad y qué es eficacia o actividad? Afinidad es la capacidad de unirse a un receptor. De nuevo, voy a dibujar una célula. La célula tiene un receptor. Y vamos a hablar, por ejemplo, del receptor muscarínico de acetilcolina. ¿Qué pasa? La acetilcolina viene y se une al receptor. Es decir, la acetilcolina tiene afinidad con su receptor. Sí. El receptor es capaz de unirse con la acetilcolina. Eso es afinidad. Es la capacidad que tienen el receptor y la droga, o el receptor y la hormona, o el receptor y neurotransmisor, de unirse. Es la capacidad que tienen de fusionarse, de unirse, de interactuar. A eso le llamamos nosotros afinidad, ¿sí? Es la capacidad de unión. Y esa unión, ¿qué produce? Vamos a decir que esta unión produce la activación de una proteína, que es la proteína G. O sea, esa unión produce un cambio en la célula, en la función de la célula. Produce una modificación en la función celular. Quiere decir que también la acetilcolina, a través de su unión, puede desencadenar un cambio. Y ese cambio, esa capacidad de producir un cambio en la célula, le llamamos actividad o le llamamos también eficacia. Entonces, la afinidad es la capacidad de unirse, de interactuar. Esa interacción puede producir un cambio en la célula. Entonces, si produce un cambio, hablamos de una actividad o una eficacia. ¿Está bien? Entonces, la afinidad es la capacidad de unirse. La actividad es la capacidad de desencadenar un cambio. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿qué dice? Afinidad es la capacidad de unión entre un fármaco y un receptor. La capacidad que tienen de unirse uno con otro. La eficacia es la capacidad de producir una acción fisiofarmacológica, o sea, de producir un cambio. ¿Entendimos eso? Eso es fundamental, gente. Para entender lo siguiente, tenemos que distinguir afinidad de actividad. O sea, si se unen fármaco con receptor, hay afinidad, hay afinidad del fármaco, tiene capacidad de unirse.
Si se produce una modificación de la célula, de la función de la célula, hay también actividad. La actividad no se produce si no hay afinidad. Esa interacción es lo que va a producir o no un cambio. Si produce un cambio, decimos que el fármaco tiene actividad o tiene eficacia. Bueno, y a partir de ese concepto, vamos a estar hablando un poco de otros conceptos. Ya sabemos ya entonces qué es afinidad, ya sabemos qué es eficacia o actividad, y ahora vamos a trabajar sobre un concepto en base a lo que estudiamos recién. Vamos a dibujar un receptor. Y este receptor está unido a un canal. ¿Sí? Vamos a utilizar ejemplos reales. Vamos a utilizar, por ejemplo, una droga que es la nicotina. ¿Sí? La nicotina se puede unir a estos receptores. Este receptor nicotínico de acetilcolina. La nicotina viene y se une a este receptor. ¿Sí? Puede interactuar. Entonces yo les pregunto, ¿la nicotina tiene afinidad por ese receptor? ¿Sí o no? Si es capaz de unirse, ¿tiene afinidad por el receptor? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? La nicotina tiene afinidad. Pero cuando la nicotina se une también se genera un cambio. ¿Qué cambio? Se abre el canal. Se produce un cambio en el receptor, el canal se abre y se favorece la entrada de sodio. El sodio puede entrar ahora a la célula. Si esta unión de nicotina produce un, ¿cómo le digo? Puede producir un cambio en la célula, en este caso, apertura de un canal. ¿Les parece que la nicotina tiene o no actividad o eficacia? ¿Sí o no? ¿Mm? Si la unión de la nicotina con el receptor puede abrir un canal, ¿tiene o no actividad? Sí tiene, ¿verdad? Tiene actividad. Entonces, nosotros llamamos a la nicotina un agonista. ¿Y qué son los agonistas? Son fármacos que tienen afinidad y también tienen eficacia o actividad. Es decir, si un fármaco
se une a un receptor y modifica algo en la célula, le llamamos agonista. Tiene afinidad y tiene actividad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Vamos a tomar otro ejemplo. Ya hablamos ahora, sabemos ya que la nicotina puede ser un agonista. Vamos a dar otro ejemplo. Bueno, vamos a suponer que este canal está cerrado, ¿sí? Vuelve a estar cerrado. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, del atracurio. Viene el atracurio y se une al receptor. Es capaz de unirse. El atracurio ¿tiene afinidad o no? Todavía no es momento de llamar la lista. Sí, el atracurio tiene afinidad. ¿Sí? Pero cuando el atracurio se une a la célula, no produce ningún efecto. No produce ningún cambio. El canal queda así como está. Así mismo como está queda ese canal. ¿Sí? No se abre. Pero el atracurio está unido al receptor, pero esa unión no produce ningún cambio. Decimos que el atracurio tiene actividad, ¿sí o no? No, no tiene actividad, exactamente. Actividad. Entonces, no. Afinidad, sí. Y hablamos de un segundo concepto que son los antagonistas. Que son sustancias que tienen afinidad, pero no tienen actividad o eficacia. ¿Sí? ¿Y para qué sirven? Si su unión no modifica la función de la célula, ningún cambio producen en la célula, ¿para qué me sirven? ¿Para qué uso yo entonces? Antagonistas. Sí, los antagonistas lo que hacen es unirse, pero no producen ningún cambio en la célula. ¿Por qué creen que nosotros utilizamos antagonistas en el día a día? El atracurio, por ejemplo, es un fármaco muy utilizado. ¿Mm? A nadie se le ocurre nada. Exactamente. Para inhibir la unión de otras sustancias, para inhibir el efecto del otro. ¿Sí? Exactamente. Atrapallar o agonista. Exactamente eso. Porque el agonista normalmente, como les digo, es una sustancia que el cuerpo normalmente produce. La acetilcolina es un agonista natural también de estos receptores. Lo que nosotros queremos es bloquear o disminuir
la acción del agonista. Para eso utilizamos un antagonista. ¿Sí? Y esos son dos conceptos fundamentales que tenemos que saber. Existen otros conceptos. ¿Verdad? Existe el concepto de agonista inverso. ¿Verdad? Supongamos que tenemos otra sustancia. ¿Verdad? Esta diferencia entre agonista y antagonista es lo que ustedes tienen que entender realmente. Y esto se pregunta mucho. Vamos a inventar una tercera sustancia. Vamos a llamarle compuesto X. El compuesto X. El compuesto X se une a nuestro receptor. ¿Sí? ¿Tiene o no afinidad? Nuestro compuesto X. Sí tiene, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Descubrimos que el compuesto X tiene afinidad y el compuesto X vimos que cierra los canales. ¿Ah? No abre, cierra los canales. O sea, la unión del compuesto X produce una modificación en la célula, cierra todos los canales. Decimos que el compuesto X tiene o no una actividad, según nuestra definición. Sí tiene, ¿verdad? Entonces, tiene una actividad. ¿Por qué cierra los canales? Podemos decir que el compuesto X es un agonista. Tiene actividad y tiene eficacia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Modifica. Tiene afinidad y tiene eficacia. ¿Sí? Cumple con los dos objetivos. Es un agonista, ¿verdad? El compuesto X es un agonista, pero como hace la acción contraria de la nicotina, como su acción es contraria, la nicotina abre canales, el compuesto X cierra canales, le llamamos entonces agonista inverso. ¿Verdad? No confundan el concepto de agonista inverso con antagonista. El antagonista viene, se une al receptor y no hace nada. No abre los canales, tampoco cierra los canales. Queda ahí, como está la célula. Lo que hace entonces el antagonista es un poco inhibir los efectos, la acción de los agonistas. ¿Sí? El agonista inverso tiene afinidad, puede unirse y normalmente tiene una actividad, modifica la célula. Solamente que hace lo contrario que un agonista. Esto es un agonista y esto es un agonista inverso. El agonista inverso es un concepto más bien teórico, no hay todavía, digamos, una aplicación farmacológica conocida de un agonista inverso. Es un concepto más teórico, se piensa que algunos fármacos podrían tener efectos agonistas inversos que todavía no fueron estudiados para producir determinadas acciones. Es un concepto, como le digo, teórico. En algunos fármacos se evidenció alguna acción agonista inversa, pero hasta ahora, digamos, no tiene uso terapéutico, prácticamente no vamos a ver. Es un concepto que tienen que
aprender nomás y diferenciar de un antagonista, ¿sí? El antagonista no tiene actividad, el agonista inverso sí. Pero les pongo este ejemplo compuesto X porque no, no se conoce mucho de eso. Entonces, sepan diferenciar, sepan el concepto, pero no vamos a ver mucho. ¿Ok? Bueno. Y ahí tenemos entonces fármacos que son agonistas, tienen afinidad y tienen eficacia. Fármacos que son antagonistas, tienen afinidad, pero no tienen eficacia. Un agonista parcial, hay otro concepto. Se piensa que un agonista se puede dividir en agonista puro y en agonista parcial. El agonista puro, por ejemplo, es la nicotina. Se piensa que tiene una capacidad del 100% de producir esa acción, ¿no? Es potente su acción. Es capaz de abrir el 100% de los canales de esas células, por decir así. Le otorgamos una potencia del 100%. Parcial generalmente en comparación con un agonista puro es menos potente, ¿verdad? Por ejemplo, la vareniciclina, que tiene una acción del 50%. O sea, no es tan potente como la nicotina si se compara. Tiene una actividad parcial. Sigue siendo un agonista, pero un agonista menos potente. Entonces, hablamos a veces de agonistas puros y hablamos a veces de agonistas parciales. La diferencia es la potencia, ¿no? La capacidad. Y otro concepto interesante es el concepto de agonista-antagonista. ¿Sí? Agonista-antagonista. Que básicamente es un fármaco que actúa como agonista sobre algunos receptores y como antagonista en algunos otros receptores. Un ejemplo son los opioides. Los opioides, por ejemplo, son agonistas de receptores mu y a veces pueden ser antagonistas de receptores kappa. El mismo fármaco actúa sobre varios receptores, puede ser agonista de unos y antagonista de otros. ¿Sí? Hablamos de fármacos que actúan en dos receptores o más. ¿Sí? Y el agonista inverso ya vimos también. ¿Se entendió esta parte? Bueno, Anderson y Priscila entendieron. ¿Y el resto? ¿Sí o no? Bueno. Y esto es tema de examen, gente. Vayan anotando, se pregunta el concepto de afinidad y eficacia.
Y se preguntan todos estos conceptos, ¿verdad? Agonista, antagonista, agonista parcial. El que avisa no traiciona, suelen decir acá. Y ya le estoy diciendo qué es lo importante, qué es lo que tienen que saber bien. Existen también, porque nosotros fuimos viendo, y si ustedes se acuerdan, durante toda la unidad de farmacocinética, fuimos viendo que existían fármacos que se unían a proteínas plasmáticas, que se unían a proteínas del intersticio, que se unían a proteínas intracelulares. Y todo esto son sitios de fijación inespecíficos. O sea, son zonas donde la droga puede fijarse, puede unirse, pero no produce ningún cambio, ninguna acción realmente en el organismo. Son sitios de fijación inespecíficos. Lo que importa es a nivel del receptor. El resto son sitios de unión inespecíficos. Bueno, entonces, concepto de receptor farmacológico. Un fármaco se puede unir a una molécula produciendo una modificación en ella y originar cambios en la actividad de la célula, ya sea estimulando o inhibiéndola. Esto ya vimos. Los receptores farmacológicos son las moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Este concepto de receptor farmacológico. Entre las moléculas de las células que pueden encontrarse como receptores farmacológicos, se encuentran aquellas con capacidad de actuar como mediadores de la comunicación celular, es decir, receptores de sustancias endógenas. Y eso es algo que ya fuimos viendo nosotros. ¿Para qué existen los receptores? Ustedes ya hablaron, ya seguro ya escucharon del receptor de insulina, de los receptores de glutamato, receptor de acetilcolina, receptor de adrenalina. ¿Para qué sirven esos en el cuerpo? ¿Qué función cumplen? ¿Se acuerdan? Por fisiología, por histología, ya habrán desarrollado esto. ¿Mm? ¿Qué función cumplen los receptores en el cuerpo? Sí, reconocer aquella sustancia. ¿Pero para qué quiere reconocer una sustancia? Ahí está la palabra, señalización, ¿no? Es la forma en que las células se comunican. Las células no hablan. Las células no dicen, che, enterocito, ¿me puedes pasar esa proteína? Vos, eh, glándula tiroides, aumenta el metabolismo de tal célula. No, las células no hablan, las células no tienen cómo comunicarse de manera así compleja como nosotros. Las células utilizan sustancias químicas, ¿verdad? Envían hormonas, envían neurotransmisores, y a través de estas sustancias se produce esa comunicación. Entonces, la comunicación se hace a través de hormonas, a través de moléculas, se hace en forma de, o a través de los receptores. Lo que nosotros hacemos con los fármacos, con los medicamentos, es aprovecharnos de esa función de la célula para modificarla, ¿verdad? Y la mayoría de las veces son proteínas. Los receptores farmacológicos
son mayormente proteínas que están asociadas a otras sustancias, ¿verdad? A hidratos de carbono, a lípidos, que se encuentran normalmente en el medio extracelular, o sea, en la membrana celular, o también en el núcleo o cerca del núcleo. Concepto de nueva afinidad es la capacidad que tiene un fármaco de interaccionar con un receptor específico y de formar enlaces. La eficacia o actividad intrínseca es la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la fijación o unión del fármaco. Los agonistas, entonces, se dice que un fármaco es agonista cuando se puede unir a un receptor y desencadenar una respuesta. Es decir, que un fármaco es un agonista cuando además de afinidad por un receptor tiene eficacia o actividad intrínseca. Un fármaco es agonista parcial cuando posee afinidad por un receptor, pero no desencadena una respuesta menor que un agonista puro. El antagonista es un fármaco que posee afinidad, o sea, es capaz de unirse a un determinado receptor, pero no desencadena ninguna respuesta, no posee eficacia. Y aquí es lo que vemos, ¿verdad? Y vamos a ver que existen varios tipos de modelos, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando. Pero uno de los más importantes es este modelo, y esto se podría catalogar también como un tipo de interacción farmacológica. El modelo de agonismo-antagonismo, ¿sí? Tenemos entonces un receptor, ¿sí? Y el receptor puede unirse a dos moléculas similares entre sí. Tenemos el agonista. ¿Qué pasa? El agonista es capaz de unirse al receptor, acá vemos. Y esta unión, como ustedes pueden ver, produce una modificación. ¿Ven? Hay como un cambio en la forma de este receptor. Se produjo una modificación y probablemente la función de la célula se va a alterar. El antagonista, ¿sí? El antagonista es capaz de unirse al receptor. Tiene afinidad. Pero como ustedes pueden ver, el receptor queda igual. O sea, no hay una saliente, no se produce ningún cambio, ¿sí? Probablemente no va a modificar ninguna acción de la célula. No va a modificar la actividad de la célula. La célula va a estar así mismo como estaba, ¿sí? ¿Y qué pasa? Normalmente, cuando nosotros hablamos de agonista, antagonista, estos pueden competir, así como nosotros vimos en clases anteriores que existía de repente alguna competencia, una competición entre o por proteínas, por ejemplo, en la distribución vimos que fármacos podrían competir eh, por la misma proteína. También vimos que los fármacos podrían competir por la misma enzima metabolizadora, por el mismo citocromo y demás. Vimos también que el fármaco podía competir por la misma bomba a la hora de la eliminación a nivel renal, por ejemplo. Los fármacos también pueden competir por receptores, ¿sí? Unos con otros. Y ese mecanismo de competencia es que nosotros llamamos el mecanismo de antagonismo competitivo.
¿sí? Es un mecanismo de antagonismo competitivo. Es decir, ambos compuestos compiten por el mismo receptor. Y les pongo acá un ejemplo. Ustedes se van al cine y van a ver la película de Viuda Negra. Aunque ahora vi que Viuda Negra se va a estrenar por Disney Plus y hay que pagar 70 reales para poder ver. Imagínense, ustedes se van al cine y en el cine hay una competencia. Ustedes ven y hay una competencia. Una competencia en donde existen dos equipos, un equipo rojo y un equipo azul. ¿Sí? Y ambos equipos van a competir por ocupar estos lugares, estas poltronas. Estos son los sillones del cine. Ambos equipos están compitiendo por el mismo objetivo, ¿verdad? Ocupar la mayor cantidad de poltronas, de sillas en el cine. ¿Cuál equipo piensan que va a ganar entre estos dos? ¿Cuál equipo piensan que va a ocupar la mayor cantidad de poltronas? ¿Mm? ¿Cuál equipo gana? ¿El equipo rojo o el equipo azul? Leticia ya respondió. ¿Y el resto? Sí, el equipo rojo, exactamente. Entonces, al final de la competencia, probablemente encontremos algo parecido a esto. ¿Sí? Y este grupo se va a llamar acetilcolina. Y este grupo se va a llamar atropina. Voy a hacer para que sea más lindo con el color del equipo. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo competitivo que vamos a escuchar hablar y va a ser muy frecuente en la mayoría de nuestras clases, al menos el primer semestre sobre todo, porque es un mecanismo bastante simple que utilizan muchas drogas, ¿verdad?, para producir un efecto. Y es dependiente de la concentración. Cuanto más cantidad, cuanto mayor sea la concentración del fármaco, mayor va a ser la capacidad de
unirse al receptor y mayor va a ser la capacidad de desplazar al otro eh, com- competidor, ¿sí? En este caso, si nosotros administramos atropina, probablemente vamos a ocupar la mayor cantidad de receptores de acetilcolina y probablemente le vamos a dejar a la acetilcolina mayormente desplazada, ¿sí? Bueno, eso es algo interesante, ¿verdad? Que tenemos que ir conociendo, porque ahí vamos a tener la siguiente premisa. ¿Cómo nosotros hacemos, cómo ustedes harían ahora para revertir los resultados? ¿Cómo ustedes harían para que el equipo azul tenga más oportunidades de ganar? ¿Qué piensan? Y aumentar la cantidad, exactamente. Y si nosotros aumentamos la cantidad de un agonista, vamos a desplazar con mayor propiedad al antagonista y así. Es un mecanismo que llamamos competitivo y es dependiente de la concentración. ¿Sí? Es dependiente de la concentración. Es por eso que, por ejemplo, un antagonista puede ser el antídoto de un agonista, o un agonista puede ser el antídoto de un antagonista. ¿No? No sé si ustedes ya habrán, o sea, si ya conocen, ¿verdad? Las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son unos eh, hipnóticos, o sea, producen sueño, son sedantes, relajan. ¿Sí? Las benzodiazepinas eh, van a mejorar, ¿sí? Las benzodiazepinas van a mejorar la ansiedad, van a relajar al paciente, pero las benzodiazepinas, cuando son utilizadas en dosis altas, pueden producir intoxicaciones. El paciente antes disminuye su frecuencia respiratoria, el paciente se queda inconsciente, cuando consume muchos comprimidos de benzodiazepinas al mismo tiempo. Ahí hablamos de una intoxicación. Y la benzodiazepina trabaja sobre los receptores de benzodiazepina eh, perdón, de benzodiazepinas a nivel, o sea, receptores de benzodiazepina estimulantes de GABA. Lo que hacen al unirse es abren un canal de cloro. Existe un antagonista de estos mismos receptores. ¿Ah? El antagonista es el flumacenilo. Es capaz de unirse al mismo receptor, pero no produce ninguna actividad. Entonces nosotros, ¿cómo tratamos las intoxicaciones de las benzodiazepinas? Con su antídoto, que es el flumacenilo. Es un antagonista. La administramos al paciente, flumacenilo, y con eso nosotros mejoramos los síntomas, los signos de las intoxicaciones por benzodiazepinas. Y así también vamos a ver que existen agonistas, otros agonistas que son antídotos de antagonistas o antagonistas que son también antídotos de agonistas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno con otro compiten por la misma acción y se neutraliza. Bueno, hasta acá estamos entendiendo. Ok. Algo más que tenemos que saber es que la célula es capaz
de regular la cantidad de receptores que tiene. Pero generalmente tenemos la célula y la célula de repente tiene, vamos a decir que tiene 4 receptores. Cuando estos receptores son muy estimulados por mucho tiempo de forma crónica, por ejemplo, ustedes toman diazepam todas las noches o toman midazolam todas las noches para mejorar, ¿verdad? Para mejorar para tener más sueño, para dormir mejor, para mejorar el insomnio. Y todas las noches un comprimido de diazepam. ¿Qué hacen las células que responden al diazepam? Dicen, che, pero acá ya hay demasiada unión con los receptores, la célula está abriendo demasiados canales de cloro. Vamos a bajar un cambio, vamos a regular eso, estamos siendo muy estimuladas. Entonces las células, ¿qué hacen? Disminuyen la cantidad de receptores. Entonces ahora hay menos lugares donde la benzodiazepina puede actuar. Entonces disminuye el efecto que el paciente siente. Entonces, ¿qué hace? El paciente aumenta la dosis y aumentando la dosis mejora de nuevo ese efecto. Pero rápidamente se vuelve a generar esa regulación y la célula queda con menos receptores aún. Entonces, el paciente tiene que aumentar de nuevo la dosis. Y a eso nosotros le llamamos down regulation. Es la capacidad que la célula tiene para disminuir sus receptores y aumenta ¿qué cosa? La tolerancia. La célula responde menos a ese fármaco. El fármaco deja de tener una actividad muy grande en la célula. Entonces, normalmente el paciente tiene que aumentar la dosis para estimular más cantidad de células para tener más chances. Entonces, ese aumento paulatino de la droga es lo que nosotros llamamos tolerancia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? El down regulation suele producirse generalmente en presencia de agonistas, de fármacos que estimulan una actividad en el receptor. ¿Sí? Por el contrario, vamos a dibujar de nuevo los receptores. Si nosotros tenemos un antagonista que empieza a bloquear todos estos receptores, el paciente, o mejor dicho, la célula detecta, che, no estoy recibiendo ninguna señal, no estoy captando ningún estímulo. Algo está pasando. A lo mejor tengo problemas en los receptores, a lo mejor tengo muy pocos receptores, por eso no estoy captando bien la señal. Entonces, ¿qué hace la célula? Empieza a producir más receptores. Lógicamente, estos receptores son bloqueados nuevamente por los antagonistas. ¿Sí?
Entonces empieza a producir más receptores de nuevo y los mismos son bloqueados de nuevo por los antagonistas. Entonces, ¿eso qué produce? Produce un upregulation. El fármaco se regula, o sea, el receptor se regula hacia arriba, empieza a producir más. Esto suele suceder con antagonistas. Y tienen que tener cuidado porque cuando usted administra de manera crónica un fármaco, nunca deben, si este fármaco actúa por un receptor y este receptor puede aumentar o disminuir, nunca deben sacar o descontinuar el fármaco de manera brusca. No van a suprimir el medicamento de la noche a la mañana. Si ustedes pueden evitar eso, nunca lo hagan. Nunca el paciente está tomando un beta bloqueante y al día siguiente le decimos ya, suspende. No, nunca hay que hacer eso porque podemos producir efectos muy perjudiciales en el paciente. La célula ya no está igual a cómo inició el tratamiento. La célula de repente no va a responder de la misma manera a la que respondía antes. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que hacer es el famoso desmame o destete. Poco a poco ir bajando la dosis del medicamento, poco a poco ir reduciendo, hasta llegar a un punto donde sí ya podemos cortar, a donde llegamos a una dosis baja, donde ya podemos suspender, ¿sí? Ese es el famoso desmame. Tenemos que darle de nuevo oportunidad a esa célula de que se regule nuevamente, de que disminuya nuevamente sus receptores o aumente nuevamente sus receptores y vuelva a lo que era al inicio, ¿verdad? De que vuelva a tener la misma capacidad, ¿verdad? La misma forma, la misma conformación que tenía antes a un inicio. Sí, hay algunos, ahí pregunta Carlota, con todos los medicamentos, ejemplo, medicamentos para hipertensos también procesos, con algunos sí, Carlota. Los beta bloqueantes, por ejemplo, son antagonistas y producen un upregulation en el corazón. Por eso es que los beta bloqueantes deben descontinuarse de manera temprana. O sea, de manera gradual, ¿sí? De manera gradual. El enalapril actúa con otro mecanismo. El enalapril no actúa a nivel de receptores. El enalapril actúa a nivel de una enzima. Y el efecto no se ve tan, o sea, no se produce esa regulación up y down, ¿verdad? No actúa a nivel de receptores del enalapril. No se ve ese efecto en el enalapril. Mayormente no se ve, o no es muy significativo. Dice Natasha, upregulation disminuye la tolerancia. Nosotros vimos que el upregulation es la capacidad de producir más receptores, ¿verdad? Lo que hace el upregulation, el mayor riesgo que tiene, es dejar la célula muy sensible al agonista. Imagínense si yo descontinúo un fármaco de manera brusca. Ahora el agonista va a tener camino libre para actuar sobre estos receptores. Le va a ser muy fácil actuar. Va a producir una respuesta muy intensa. Y ese es el riesgo de cuando hay un upregulation.
En el down regulation es que ocurre más bien la tolerancia. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, 10 minutos, ¿sí? Nuestra segunda pausa y seguimos con la última parte de la clase. ¿Está bien? Que en 10 minutos volvemos. Y algo que tienen que manejar también es que las interacciones que se producen entre un fármaco y un receptor pueden tener distinta afinidad, independencia de las reacciones que producen ahí, de las interacciones químicas. Yo no les voy a pedir que ustedes sepan cuáles son y específicamente cómo funciona, sino más bien que distingan dos grupos. Unas interacciones que son covalentes y unas interacciones que son no covalentes. ¿Por qué? Porque las interacciones covalentes son interacciones estables y son interacciones normalmente irreversibles. ¿Sí? Son estables, son irreversibles. O sea, esto es el equivalente al casamiento para toda la vida, en teoría, ¿verdad? Son uniones estables, son uniones irreversibles, ¿no? Las interacciones no covalentes, las reacciones no covalentes, son reversibles. La mayoría de los fármacos que utilizamos utilizan uniones de este tipo. ¿Y esto en qué influencia? Influencia en la duración que va a tener la acción. Las interacciones covalentes son más duraderas. Por darles un ejemplo, el omeprazol, cuando se une a la enzima, a la bomba de protones, ya no se separa. No se quedan ahí para siempre. Es para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. ¿Y cuál es ese evento, verdad? El estómago, la célula parietal, tiene que producir una nueva enzima, una nueva bomba, de manera a sustituir la bomba que quedó unida al omeprazol. Entonces, el estómago termina recuperando su función después de unas horas, pero tiene que fabricar una nueva enzima, una nueva bomba, para volver a producir la misma cantidad de ácido. Y eso normalmente ocurre en horas. Es por eso que el omeprazol se administra una vez al día. Se puede administrar 2 veces al día, pero con una vez al día ya es suficiente normalmente. Tenemos ya el efecto durante todo el día. Se administra una vez al día antes del desayuno y tenemos un efecto por todo lo que resta del día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unión es covalente. Es decir, por más que el fármaco dure 4 horas de vida media, que en 6, 7 horas ya desaparezca de la sangre, su efecto sigue. ¿Por qué? Porque termina uniéndose de manera irreversible, de manera covalente con, en ese caso, la bomba. Sin embargo, las interacciones que no son covalentes son
reversibles. Y la mayoría tiene este mecanismo, esta interacción con el receptor, ¿verdad? Con su compuesto ligando. La mayoría utilizan esta vía, ¿verdad? La reversible. ¿Y eso en qué afecta? En que la duración en general va a ser menor. A la duración, el tiempo que queda ahí, la acción, ¿verdad? Que queda unido, que vemos, la acción farmacológica es menor. Normalmente dura menos tiempo y depende más de las concentraciones. Cuando la droga empieza a eliminarse, ya se empieza a eliminar por orina, se empieza a metabolizar, el fármaco va disociándose también de su receptor. Si hay mucha concentración, sobre todo al inicio, cuando se empieza a absorber, empieza a crecer el pico en la sangre, aumenta la concentración en la sangre, ahí es donde más vamos a encontrar fármaco unido al receptor. A medida que el fármaco vaya eliminándose, esto se va disociando. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en las drogas irreversibles una variación de la acción y del efecto en relación al tiempo y en relación a la concentración sobre todo. Al inicio vamos a tener una acción buena, un pico de acción y luego va a ir disminuyendo por el tipo de interacción que produce. No es una interacción irreversible, es una interacción reversible. Entonces, ahí difiere. Yo les estaba mostrando el slide. No sé si pudieron ver. Pueden ver el slide, ¿verdad? No sé si Carlota solucionaste ya el problema o... Ah, ok, ok. Ah, uno. Sí, sí. Ok. ¿Se entendió esta parte? Entonces, lo que tienen que saber es que existen interacciones que son más estables, más covalentes, más permanentes, ¿sí? Y otras interacciones que son reversibles, ¿sí? Y tenemos el ejemplo de la aspirina. La aspirina también produce una acción o una unión covalente con la enzima, que es la ciclooxigenasa, a nivel de las plaquetas. Y normalmente las plaquetas no pueden sustituir esa enzima. Las plaquetas no tienen capacidad de producir ninguna proteína. Las plaquetas no tienen la maquinaria necesaria para sintetizar proteínas, sintetizar nuevas enzimas. ¿Verdad? Porque las plaquetas no son células. Las plaquetas son partículas celulares. Entonces no tienen, digamos, una capacidad muy grande de producir nuevas enzimas. Y las que quedan inutilizadas ya quedan inutilizadas. Entonces la aspirina normalmente inactiva de manera permanente a la ciclooxigenasa en las plaquetas y eso ya se queda durante toda la vida de la plaqueta de esa manera. ¿Cuántos días vive la plaqueta? Vive 10 días. Entonces, esa unión generalmente, si la plaqueta nació recién, si se formó recién y tenemos aspirina, esa plaqueta 10 días va a vivir y va a vivir con una ciclooxigenasa inactivada. Por eso es que generalmente la aspirina se suele utilizar como antiplaquetario o antitrombótico en pacientes que sufrieron infarto para prevenir un nuevo evento cardiovascular. Y normalmente en estos pacientes, para revertir el efecto de la plaqueta hay que esperar mínimo 5 días. En 5 días ya van a ir renovándose algunas plaquetas y vamos a volver a tener acción. Pero
se va a completar la reversión de la acción. O sea, recién en 10 días recién vamos a tener lo que era antes, ¿verdad? Antes de iniciar la terapia con aspirina. Bueno, y acá nada más unos ejemplos, ¿verdad? Los tipos de interacciones, no le voy a preguntar yo eso. Vamos a hablar también un poquito de la especificidad a distintos receptores. Y hablamos un poco de un concepto que ya discutimos en clases anteriores, lo que llamamos enantiómero. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que los fármacos tenían una forma derecha, una forma dextro y una forma izquierda, una forma levo, dextro y levo, como una mano? Las manos son iguales, ¿verdad? Forman imagen en espejo unas con otras, ¿no? Son idénticas, pero están orientadas de manera distinta en el espacio. A la mano derecha se orienta hacia la derecha y la mano izquierda se orienta hacia la izquierda. Entonces, son o tienen una orientación distinta. Y eso es lo que nosotros llamamos enantiómero selectividad. Una diferencia, ¿sí? Una diferencia en la orientación espacial de las distintas drogas. Y eso también va a afectar a la especificidad, a la selectividad que van a tener las distintas drogas con ciertos receptores o ciertas enzimas. Y aquí tenemos dos compuestos. Estos compuestos son los mismos, están formados por lo mismo, las mismas partículas. Este compuesto a la derecha tiene un cono, un cubo, una esfera y un prisma. ¿Sí? Lo mismo, este tiene un cono, una esfera, un cubo y un prisma. El cono está arriba, el resto está abajo. ¿Sí? Son iguales, están formados por las mismas partículas. Pero están orientadas de distinta manera. ¿Y eso qué consecuencias va a traer? Si ustedes se fijan en el receptor de la enzima del lado derecho, vemos que nuestro compuesto, nuestra droga encaja perfectamente. Porque acá tenemos arriba un cono, adelante tenemos un cubo y detrás tenemos una esfera. O sea, hay una concordancia prácticamente perfecta. ¿Sí? Encaja. Entonces, esto va a tener muy buena unión, afinidad con el receptor, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos en este compuesto, el compuesto izquierdo, vamos a ver. ¿Coincide el cono? Sí, coincide el cono. ¿Coincide el cubo? Sí, coincide el cubo. Y atrás. ¿Coincide esto? No, esto no coincide. Esto es una esfera, esto es un prisma. Y si damos la vuelta, coincide el de atrás, pero no coincide el de adelante. Entonces no hay una concordancia perfecta. A lo mejor se une, a lo mejor puede unirse al receptor, pero no de una manera muy intensa. ¿Ah? A lo mejor tiene una afinidad parcial. Si nos fijamos en el receptor, la enzima de abajo, pasa lo contrario. Atrás tiene una esfera y un prisma y adelante tiene un cubo. ¿Quiénes cumplen con esa característica o pueden encajar mejor
en ese lugar. Acá tenemos un cubo, acá tenemos un prisma, aquí tenemos una esfera. Eso sí encaja muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que el compuesto de la izquierda encaja perfectamente con el de abajo. Sin embargo, ¿qué tenemos con el de la derecha? Solamente encaja en el cubo. El resto no coincide. Si gira, tampoco va a coincidir. Entonces, esta orientación que tienen los distintos fármacos hacia la derecha o hacia la izquierda, les dan una ligera selectividad y pueden también mejorar o disminuir cierta función que tengan. Por eso es que a veces se administran las formas LEO, ¿verdad? Eh, levo, levofloxacina, por ejemplo, o a veces se administra la forma de esto, de dextrometorfano, ¿sí? Dependiendo de si tiene o no mejor afinidad con un determinado receptor. Sí, entonces acá estamos hablando de eso, ¿verdad? De cómo interactúan y cómo la orientación del fármaco en el espacio puede afectar su afinidad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, entendió. Calita entendió. Ahí entendió Victoria también. Sí, la mayoría, más del 60% de las drogas se encuentran en los dos tipos. Tenemos ofloxacina y la levofloxacina, por ejemplo. Pero no siempre se va a utilizar, o sea, la mayoría de las veces una siempre va a tener mejor actividad que la otra y esa es la que más se utiliza. Bueno, y por último, ya terminando un poquito ya nuestro segmento, ¿verdad?, de farmacodinámica, vamos a hablar un poco de los receptores y los tipos de receptores que tenemos. Ahí esto ya mencionamos un poco anteriormente. Existen 4 tipos de receptores, dependiendo de dónde actúan o a qué están asociados. Tenemos receptores asociados a canales iónicos. Le llamamos ionotrópicos. Receptores ionotrópicos, los que están asociados a canales iónicos. Tenemos receptores asociados a proteína G. Estos le llamamos receptores metabotrópicos. Se asocian a proteína G. Tenemos receptores asociados a tirosinquinasa, una enzima que se asocia a algunos receptores. Tenemos receptores con afinidad por el ADN. Se llaman receptores esteroides. Y tienen que conocer ustedes estos 4 tipos de receptores y a qué se asocian. Por ejemplo, en el músculo esquelético, nosotros tenemos un receptor que se llama receptor nicotínico de la acetilcolina. Receptor nicotínico de acetilcolina. O sea, a este nivel, la acetilcolina llega, se une y esa unión desencadena una apertura de un canal. Este canal, el canal de sodio. Y eso normalmente se acompaña de una entrada de sodio al interior de la célula. Entra el sodio. Hay una entrada de sodio al interior de la célula.
La unión de nuestro querido agonista produce una apertura de canal. Y con eso, ¿qué tenemos? En el músculo, recuerden, entra sodio, se produce un potencial de acción, se despolariza toda la membrana y eso lleva a la contracción. Pero en este lugar el receptor está asociado a un canal. ¿Ah? Por eso decimos que el receptor nicotínico de acetilcolina receptor nicotínico de acetilcolina es un receptor ionotrópico. ¿Sí? Es un receptor ionotrópico. El receptor nicotínico de acetilcolina es un receptor ionotrópico. ¿Por qué? Porque está asociado a un canal, ¿verdad? A un ion. ¿Se entendió? Bueno, existen sin embargo otros ejemplos, como el del músculo liso. Voy a dibujar un poco más grande, que ustedes saben, el músculo liso en general es más pequeño, ¿verdad? El músculo esquelético. El músculo liso también tiene un receptor para la acetilcolina. ¿Sí? Y este receptor se llama receptor muscarínico de acetilcolina. Y este receptor está unido dentro de la membrana a una proteína. Que es la proteína G. La acetilcolina entra en contacto con este receptor, se desencadena una modificación de su estructura y se activa la proteína G. La proteína G pasa a su estado activado. La proteína G en el músculo, ¿qué hace? Activa las fosforilasas, activa la liberación de calcio. En la fosforilasa activa la calmodulina. Y la calmodulina estimula la contracción del músculo liso. ¿Tá? La acción se hace un poco más indirectamente. Por eso que vamos a ver que el músculo liso tarda un poco más de tiempo en contraerse en comparación al músculo esquelético. O sea, decimos que el receptor muscarínico es un receptor que está asociado a proteína. Bien. Sí, existen realmente varios receptores asociados a proteínas. Y existen varias proteínas G. Existen proteínas G estimulantes, proteínas G inhibitorias, proteínas G reguladoras. Y dependiendo de qué proteína G se encuentra en cada receptor, vamos a tener una acción diferente. Y un mismo receptor puede producir varias respuestas. En el caso del receptor muscarínico. Cuando utiliza proteína G, entonces la respuesta puede variar un poco más. Sin embargo,
cuando utilizamos receptores unidos a canales, lo que vimos hace rato, los receptores ionotrópicos, generalmente la acción siempre es la misma. Entra sodio, se despolariza la membrana. Sin embargo, acá difiere un poco más, podemos tener un poco más de alternativa, ¿no? Cuando está asociada a proteína G. Vemos entonces que el receptor muscarínico es un ejemplo de receptor metabotrópico. ¿Sí? Metabotrópico. Así también, más o menos parecido, es el receptor de tirosina quinasa, asociado a tirosina quinasa. Y vamos a hablar por último de otro tipo de receptor, que está dentro, ¿verdad? Dentro de la, la célula, ¿verdad? Generalmente en cercanía al núcleo. Por ejemplo, vamos a hablar del cortisol. El cortisol es un glucocorticoide, es muy liposoluble, puede penetrar al interior de la membrana muy fácilmente y puede entrar en contacto con estos receptores. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos receptores? Estos receptores entran a nivel del núcleo y pueden producir modificaciones a nivel nuclear. Tienen afinidad por este núcleo. ¿Sí? Entonces decimos que estos receptores tienen afinidad por el núcleo. Generalmente actúan a nivel del núcleo. Aumentan la síntesis de proteínas o inhiben la síntesis de proteínas. ¿Sí? Pues eso depende. En el caso del cortisol, por ejemplo, el cortisol inhibe las proteínas proinflamatorias y estimula las proteínas antiinflamatorias, pero actúa a nivel del núcleo. Generalmente a esto le llamamos receptores esteroides. ¿Sí? Los receptores esteroides se unen normalmente o actúan normalmente a nivel del ADN y producen la modificación de la síntesis de proteínas. Normalmente esto duran, no que duran, sino que comienzan su acción en varias horas, o sea, tardan unas horas en iniciar su acción. Por ejemplo, la prednisona cuando se consume recién vemos una acción más significativa a las 6 horas. O sea, tardan un poco más. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió entonces esto? Estos tipos de receptores que tenemos. Bueno, y la mayoría de los receptores se va a agrupar en uno de esos. Bueno, me aguardan un minutito nada más. Voy a ir un rato al baño. Un minutito. Ya vuelvo.
Bueno, y la proteína G, acá tenemos la proteína G, se activa. Y la proteína G tiene varias acciones de nuevo. La proteína G, dependiendo de cuál sea, puede abrir un canal o potenciar la acción de una bomba o iniciar la fosforilación de una enzima. Entonces, dependiendo del tipo de proteína que vamos a tener otra vez distintas respuestas. Pero lo que tienen que saber es que el receptor muscarínico es un tipo de receptor asociado a la proteína G. Yo no les voy a preguntar qué tipo de proteínas G existen ni cómo participan, eso no nos compete ahora mismo. Las proteínas G, como les dije, pueden activar algunos canales iónicos, ¿sí? No es una manera directa, como vimos, los receptores nicotínicos que están asociados a canales abren el canal de manera directa. Se une el receptor al ligando, se une el receptor al fármaco, se une el receptor al neurotransmisor y el canal ya se abre directo. Sin embargo, con la proteína G también podemos abrir canales, pero de una manera más indirecta. El receptor activa la proteína G y la proteína G abre un canal. Y ahí tenemos que la proteína G también puede estimular sistemas de segundo mensajero, adenilatoxiclasa, guanilatociclasa, fosfolipasa, ¿no? Todos estos sistemas. No les voy a preguntar tampoco cómo actúan las vías de la adenilatoxiclasa, de la fosfolipasa, ni nada. Bueno, y ahora entrando un poquito acerca de lo que va a ser nuestro tema de la unidad 4. Esto vamos a volver a nombrarlo al receptor muscarínico. Es un receptor asociado a proteína G. Al receptor muscarínico responde a la acetilcolina. Existen varios tipos de receptores muscarínicos y cada uno está asociado a un tipo diferente de proteína G, pero todos responden a la acetilcolina. Tenemos receptores muscarínicos tipo M1 que se encuentran en el estómago. Lo que hacen es aumentar la secreción gástrica cuando se unen a la acetilcolina. Tenemos receptores M2 que son cardíacos, que disminuyen la contractilidad y disminuyen la frecuencia cardíaca. Cuando la acetilcolina se libera a nivel del corazón produce bradicardia. Los receptores muscarínicos M3 se encuentran en el músculo liso y las glándulas. Normalmente en el músculo liso favorecen la contracción. ¿Ah? Encontramos en el intestino, por ejemplo, en los bronquios se encuentran estos receptores y producen contracción. Y en las glándulas producen generalmente un aumento de la secreción exócrina, un aumento de la secreción glandular. El M4 lo encontramos en el endotelio y útero. El M5 no se conoce muy bien dónde mismo se encuentra. Los receptores adrenérgicos son otro ejemplo de receptores asociados a proteínas. Los receptores adrenérgicos también van a ser parte de nuestro siguiente tema. O sea, vamos a volver a hablar de estos dos. Ahora estamos viendo nada más como ejemplo de receptores asociados a proteínas. Los receptores adrenérgicos responden normalmente a la adrenalina y a la noradrenalina. Pertenecen al sistema simpático, a la división simpática del sistema nervioso autónomo. Y habíamos visto, ustedes habrán visto en fisiología, que se relaciona con el peligro, con la huida, ¿sí? Tenemos dos clasificaciones nuevamente, receptor alfa 1 y receptor alfa 1 y receptor alfa 2. Dentro de los receptores beta, también beta 1, beta 2 y beta 3. Como pueden ver, cada receptor está asociado también a un tipo diferente
de proteína G que tiene un sistema efector diferente. Estas proteínas G del receptor alfa 2, beta 1 y beta 2 producen estimulación de la proteína G inhibitoria, estimulante, y producen la activación del sistema del adenilato ciclasa, ¿no? Producen la producción, o sea, aumentan la producción de AMP cíclico y tienen distintas acciones farmacológicas, ¿no? La misma adrenalina puede producir contracción del músculo liso, ¿no? Puede producir relajación del músculo liso, ¿verdad? En dependencia a qué proteína G está unida y qué tipo de receptor es, ¿sí? Entonces vamos a ver eso que las acciones que se producen como respuesta a receptores unidos a proteínas G suelen ser más variables. Pero como les digo, esto vamos a ir mencionando de nuevo, vamos a ir tratando de nuevo y vamos a ir complementando más. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Dice antagonistas en un periodo más longo, tanto un down, up, no se torna agonista por facer a células termas receptores, siempre y cuando siga habiendo una concentración que bloquee esos receptores, no, nunca va a ser agonista, ¿verdad? Lo que sí hace es aumentar la sensibilidad de la célula a un agonista. Pero el antagonista nunca va a ser agonista, nunca se va a convertir en agonista. Pero sí hace que esa célula sea más sensible a un agonista. Si nosotros suspendemos de manera brusca, la célula va a ser mucho más sensible a los agonistas que circulan que antes. Y ahí está el problema. Si nosotros sacamos de manera rápida el medicamento. Por darle un ejemplo, el beta bloqueante, carvedilol. El carvedilol se suele utilizar para tratar insuficiencia cardíaca, mejora la presión arterial, baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca. Si nosotros administramos por largo tiempo el carvedilol, en el corazón vamos a encontrar cada vez más receptores para la adrenalina. Si nosotros del día para la noche suspendemos el carvedilol, ahora el corazón está muy sensible, mucho más sensible a la noradrenalina y a la adrenalina. Entonces, si nosotros suspendemos de manera brusca, el paciente va a tener mucha taquicardia, puede tener una arritmia grave. El paciente va a tener mucha frecuencia cardíaca, mucha fuerza de contracción, podemos tener una crisis hipertensiva. Le hacemos más sensible a la célula a los efectos de los agonistas. Eso es lo que se consigue con la administración crónica de los antagonistas. ¿Sí? Ok. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, creo que podemos dejar la clase hasta acá. Pueden dejar su nombre y su apellido en la lista. Hasta este contenido va a entrar en el examen de la semana que viene. Entonces, vean bien todos esos conceptos que fuimos mencionando. Y la próxima semana vamos a tener nuestra revisión de contenido de cara al examen parcial. Vamos a dar algunos puntos importantes. Preparen lápiz, cuaderno para ir anotando, ¿sí? Bueno, entonces nos encontramos de nuevo la próxima semana a la misma hora, como siempre. Y espero que tengan un muy buen resto de semana, un muy buen fin de semana. Pasen bien, cuídense, usen tapabocas, importante. Estamos pendientes, siempre.